Comienza Entre Dimensiones, un programa de Radio Mairena que te adentra en el fascinante mundo de lo desconocido y te hace vivir el misterio en los casos más sobrecogedores. Entre Dimensiones, un espacio dirigido por Alberto Rodríguez, presentado por Charo Capote y con la producción de Javier Mauri y la realización de Lola Guerra. Buenas noches a todos los oyentes de Radio Mairena, la 107.4 y a los seguidores del canal de YouTube. Esta noche es una noche especial porque vamos a tratar un tema inquietante. ¿Qué tenemos hoy, Charo? Bueno, pues hoy vamos a hablar de casas encantadas y estamos encantados de tener con nosotros bueno, también tenemos a Javier Mauri, a Pedro Amorós, nada más y nada menos, ¿no? Que es un experto en todos estos temas y seguro que va a aportar muchísimo. Añadir que es un programa nuevo que comenzamos hoy y que qué mejor estreno podemos tener, ¿verdad? Exactamente. Pedro Amorós, doctor en parapsicología, uno de los parapsicólogos más reputados de Europa, uno de los máximos divulgadores del misterio en este campo, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, una autoridad mundial y todo un currículum que le condecora como se merece. Buenas noches, Pedro. Muy buenas noches, Alberto, muy buenas noches, Charo, y gracias, Javier, por estar ahí a los mandos técnicos. Muchísimas gracias. Charo Capote, coach personal, experta en psicoterapia, dotada de una sensibilidad que le faculta captar ciertos tipos de energía. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Encantada de comenzar esta nueva aventura. Y por último, doctor en psicología clínica, neuropsicólogo, experto en mediación de conflictos, hipnólogo, sobre las presentaciones, don Javier Mauri. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Bueno, cómo no, vamos a entrar a hablar de un caso inquietante, un tema inquietante para algunos, impactante y terrorífico quizás para otros, para aquellos que ya lo viven. Fenómenos que parecen desafiar a la física, que no se comportan de una manera física natural, que claro está que marcan un antes y un después, el que los sufre o el que los vive. Lugares que han sido quizás víctimas de rituales mágicos en algunos casos, lugares que también han sido víctimas o marcados por la tragedia y, como no, otras veces también puede ser víctima de personas de que están pasando por un proceso mental importante. Hablaremos de las casas encantadas y de los poltergeist. ¿Qué los produce? Sí, ¿qué tiene que ver la psique detrás de todo esto? Claro está que el fenómeno ocurre y que muchas veces los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado van al lugar y son a veces testigos de lo que allí sucede. Bueno, empezamos, Pedro Amorós. ¿Qué son las casas encantadas y qué diferencias tienen de los poltergeist? Bueno, la verdad es que va un poco unido todo, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar o introducirnos dentro del tema de lo que sería la parapsicología y lo que la parapsicología estudia, que al fin y al cabo son toda la fenomenología que se produce en determinados momentos, en lugares muy puntuales, muy concretos, y por motivos hasta hoy desconocidos, algunos, ¿no? Empezamos a arañar un poco sabiendo que existen momentos, existen situaciones y formas de actuar personalmente por cada uno que son capaces de desarrollar lo que nosotros en parapsicología conocemos y también en psicología como estados alterados de la mente, que son los precursores y productores de los fenómenos paranormales, ¿no? Entonces, dicho esto, podríamos decir que una casa encantada es un lugar en el cual ocurre fenomenología recurrente de una manera que se sale de lo que es el poltergeist psíquico. Sabemos perfectamente que los poltergeists existen, es decir, una serie de acciones, lo que en parapsicología se conoce como psicorragia o telergia, en las que, bueno, pues determinadas personas en esos estados alterados de la mente, pues pueden llegar a producir unas emanaciones de energía PSI
capaces de actuar sobre la materia. Nosotros lo conocemos como fenómenos psicocinéticos o fenómenos PK, ¿no? Como por ejemplo un movimiento de una puerta, un desplazarse algún objeto y demás. Pero todo esto puede llegar a estar producido por un efecto psíquico de las personas, es decir, de esa emanación energética psicorrágica que es capaz en determinados momentos de actuar sobre la materia. Cuando nosotros estudiamos los fenómenos poltergeist, toda la casuística, pues nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que el 90% de los casos tienen una explicación lógica, de manera que a través de lo que es la disciplina física, podemos llegar a concluir de que los fenómenos son explicables desde un punto de vista lógico. Pues una cañería que zumba, aire que se ha quedado metido, un fenómeno de dilatación en la madera, por ejemplo, o en la estructura de un piso y demás, ¿no? Pero luego tenemos, esto sería un 90% aproximadamente. Luego tendríamos un 8% de casos que se estudian dentro de lo que nosotros conocemos como efectos psicológicos derivados o psíquicos derivados de un estado alterado, ¿no? Es decir, un poltergeist psíquico. Los poltergeist psíquicos pueden estar producidos por multitud de cosas, ¿no? Por el miedo, sobre todo, por la angustia, la pérdida de un ser querido, es decir, todo lo que en parapsicología podemos llegar a estudiar y que tiene un efecto sobre la materia e incluso un efecto psi-gamma también. Teníamos los psi-kappa, que son de acción física, y los psi-gamma serían los de acción subjetiva. Y todo esto pues, nos conduce a pensar que el 8% de casos tendrían una explicación desde el punto de vista del poltergeist psíquico. Voy a poner un ejemplo, la película Poltergeist que todos hemos visto. Bueno, pues esto estaría causado por algo que se sale de lo normal. Tendríamos una incidencia del poltergeist psíquico y luego tendríamos una incidencia de algo. Y ese algo es un 2% de los casos que se estudian y que entra dentro del fenómeno inexplicado. Yo le denomino y le he denominado siempre poltergeist por infestación, porque deriva en algo que no es necesaria la presencia del ser humano para que esto se detone. Es más, podemos incluso detectar movimientos de objetos e incluso efectos sobre las cosas sin la presencia humana, con lo cual debemos de descartar en principio lo que es la acción del poltergeist psíquico. Y esto me sirve para definir lo que es una casa encantada. Una casa encantada es una casa en la que las personas que conviven con ella no descansan en paz. Es una célula viva, es un emplazamiento, un lugar el cual desarrolla una potencialidad psíquica brutal sobre las personas y sobre las cosas. Una casa encantada es capaz de sentirte. Una casa encantada es capaz de observarte, de saber cuáles son tus miedos y producir la detonación. Una casa encantada no deja indiferente a nadie. Es interesante. Ahora vamos a profundizar un poco más en algunos casos, quizás algunos impactantes que también han sido a nivel nacional y algunos internacional. Charo, desde el punto de vista tú, quizás como sensitiva, ¿esconden estos fenómenos relación con entidades que ya no habitan o que ya no están en este lugar? Hombre, claro, evidentemente puede ser o no, porque hay lugares que están, como él ha dicho, las casas encantadas, que están infectadas un poco, ¿no? Y claro, yo opino que sí, que tienen relación con entidades que ya no están. Y también a veces con personas que no están muertas, ¿eh? Según mi visión y mi sensibilidad, porque yo creo mucho en el tema de la telepatía y todo esto. Y creo que la energía la poseemos tanto los seres que estamos vivos como los que no estamos vivos. Y también podemos conectar con personas que están vivas. Y también pueden hacer movimientos energéticos personas que están vivas, ¿no? Y pueden provocar fenómenos también en casa, según mi opinión. Doctor Mauri, desde el punto de vista de la psicología, ¿qué puede estar detrás de este tipo de fenomenología o de manifestaciones?
Bueno, yo creo que Pedro lo ha explicado bastante bien. Hay un tanto por ciento que sí podemos achacarlo o sí podemos percibirlo como una manifestación energética de un cerebro que provoca un cerebro que cada día vamos conociendo más. Las investigaciones del profesor Juste pues nos están dando muchísima luz sobre cómo funciona el cerebro y esas unidades básicas de gestión como son nuestro sistema neuronal, que curiosamente no es un sistema neuronal amorfo, sino que se organiza en capas neuronales y que se sospecha que no solo funcionan a nivel de electroestimulación química o electroestimulación, sino que también pudiera ser que en el soma, en el núcleo, existiera una capa de proteína a través de la cual el impulso nervioso fuese siendo desplazado mucho más rápido sin necesidad de tocar el axón, que es por donde normalmente debe transcurrir ese impulso nervioso. Estaremos hablando de la fundamentación de la telepatía y de la telequinesis. Evidentemente es un cerebro que es un analista de de la información que construye la realidad con la que nos movemos habitualmente, pero que también es capaz de otras muchas cosas, porque eh, la materia necesita de la energía y la energía quizá no necesite tanto de la materia como Mm. como la física tradicional nos ha estado enseñando. Y la mecánica cuántica viene a ir demostrando día tras día. Tenemos muy poquitos años de desarrollo de la física cuántica, desde el año 1900, es una disciplina relativamente nueva en física. Ahí estamos viendo que quizá la materia no sea tan necesaria y esa explosión que el cerebro puede provocar, pues posiblemente algún día podamos explicar de una manera científica, cosa que ahora lamentablemente se puede demostrar, pero en parte, ya que no son fenómenos que podamos replicar como se puede hacer en un laboratorio, pero algún día cuando descubramos esas leyes que para mí son tremendamente naturales, podamos explicar mejor que el cerebro es capaz de proyectar energía y no solo materia con nuestra musculatura. Otra parte es esa infectación, yo creo que Pedro lo ha definido perfectamente, es un quantum de energía pero que no tiene nada que ver con el ser humano y que yo diría algo más. Yo diría que es una energía inteligente y que es capaz de sentir tu presencia, de ver tu miedo, como muy bien ha hecho él, pero que es inteligente, que puede tomar sus propias decisiones. Y ahí es donde ya estamos entrando en lo que es esa fenomenología que es todavía menos explicable que la parapsicología por efectos psíquicos. Claro está que puede ser incluso aterrador a quien lo vive, ¿no? Que marca un antes y un después. Vamos ahora también a profundizar poco más en algunos casos de esto. Pedro, ¿qué primeros signos hacen saber que podemos estar ante una casa encantada? Bueno, es muy difícil porque hay muchísimas casas en las que ocurren fenomenología y bueno, como nos explicaba el doctor, pues la verdad es que a veces no sabemos muy bien cuál es el potencial humano, ¿no? Pero es indudable que sí que existe una inteligencia detrás, o aparentemente es lo que pensamos, ¿no? Es lo que define, yo creo que un poco el nivel de investigación que yo llevo durante muchísimos años en torno al tema de las psicofonías, por ejemplo, ¿no? El por qué y el por qué existe eso ahí y el cómo se intenta comunicar con nosotros, e incluso a través de sistemas de transcomunicación psíquica, como es la conocida Ouija, ¿vale? Yo he experimentado muchísimo con el tema de la Ouija, pero a nivel experimental, bueno, sí que
demuestra que detrás de todo esto existe una interacción, ¿no? Y yo creo que es la base para darnos cuenta de que realmente estamos frente a una casa encantada. Primero, los fenómenos son bastante interesantes, curiosos, fuertes, mucho más fuertes que lo que podríamos decir que es un poltergeist psíquico, que es esporádico. El poltergeist psíquico se detona cuando una persona que está presente es capaz de detonarlo. No puede haber una confluencia en conjunto, pero es indudable que es una persona, la chispa que inicia lo que es el poltergeist que se pueda llegar a producir, ¿no? Entonces, claro, si tú estás en un lugar como, por ejemplo, en Aventura del Misterio, yo recuerdo un sitio, Aventura del Misterio es el canal mío de YouTube, bueno, pues recuerdo una casa en la que yo entré y yo pido que me den 3 golpes, ¿no? Perdón, que me den una señal y me dan ¡pum! Una señal, ¿vale? Y yo digo, bueno, si esto es verdad, ¿me lo puedes repetir? Pam, 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 ¿vale? No, a ver, si esto es verdad, si lo que me lo puedes repetir, y así hasta 4 veces me lo repitieron, ¿no? Cuando en el contexto generalizado de la experimentación no se produjo un golpe alguno, ni cuando yo estaba fuera de cámara, ni tampoco en ningún momento, ¿no? Y se puede ver, además se quedó grabado todo esto. Es decir, que yo creo que una casa en la que realmente podríamos decir que está encantada te está observando. Parece como si tuviera como alma propia. Evidentemente, un objeto que no es, que es un objeto absolutamente inmaterial, como una casa, un ladrillo, un bloque, pues evidentemente no va a tener conciencia. Pero no podemos descartar el hecho de que haya habido personas viviendo en un lugar y que se haya desencadenado un hecho traumático, un hecho trágico, que por circunstancias se hubieran podido quedar arraigado a este lugar de una forma espectral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que en determinados momentos suelte esa carga de información y, por supuesto, que a veces se comunique inteligente y conscientemente cuando tú lo solicitas, ¿no? Yo creo que la diferencia entre un fenómeno poltergeist, una casa en la que ocurren muchos fenómenos o puedan ocurrir fenomenología, y una casa verdaderamente encantada es, primero, la cantidad de fenómenos que se producen, la posibilidad de que se produzcan fenómenos sin la presencia humana y, por supuesto, la forma en la que se produce. Es como si la casa te estuviera observando y cuando tú quieres que te lo diga, te lo dice. Por ejemplo, un límite, muy probablemente podríamos hablar de espíritus, podríamos hablar de entes o, bueno, o energías inteligentes que se comunican con nosotros, ¿no? Para mí es ahí donde reside la diferencia. Pedro, una cosita, porque ¿tú crees que depende del estado de ánimo de la persona y va relacionado con los fenómenos? Porque, por ejemplo, yo personalmente he tenido experiencias, ¿no? Y he notado que cuando hay alguien a lo mejor que está un poco depresivo o más nervioso, es más propenso a que haya fenómenos. Es como si ese estado de ánimo atrajera los Claro. fenómenos. Y después, cuando está en un estado más de tranquilidad, pues los fenómenos se acaban, ¿no? Es como Mira, una cosa... te voy a... te diría que sí y te diría también que no, Charo. Ujú, Es decir, es un poco ambiguo. Y te voy a sí, poner un ejemplo. ujú, Hay una de las aventuras del misterio que yo hice hace muy poquito tiempo con nuestra amiga Dana. sí, Bueno, pues la verdad es que nos metimos en una casa de un capellán antiguo, ujú, la casa está en ruinas, ujú, empezamos a realizar grabaciones psicofónicas, ujú, experimentación de campo y bueno, terminamos realizando una sesión Ouija, ¿no? ujú, Dana es una joven que no tiene mucha experiencia dentro de lo que es el sector de la investigación, pero para eso estoy yo, para ayudarla y guiarla en ese sentido, ¿no? Y se produjo una cosa muy interesante. Eh, Vivimos un fenómeno poltergeist en primera línea. Un objeto aproximadamente a 1,5 palmos de mí
se desplazó. Un objeto que era imposible que se desplazase, no tenía pendiente, no se podía caer, no tenía caída. Es decir, algo actuó sobre ese objeto. Y lo verdaderamente curioso de todo esto es que fue en el momento más tranquilo de la investigación. Es decir, cuando estábamos tranquilamente, medio riéndonos un poco por los comentarios que nos estaba realizando el sistema de comunicación que estábamos utilizando, ¿no? Quiero decirte con esto que te digo que sí, que se producen cuando hay personas que tienen ese estado de miedo, de sugestividad. De hecho, tenemos otra aventura donde a Dana precisamente la sometemos a un miedo, voluntariamente por ella, por supuesto, pero la sometemos a un miedo capaz de producir un efecto. Y es lo que nosotros estamos estudiando con monitores, bueno, intentando catalogar qué era todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y es un momento incluso en el que ella sensibiliza lo que podríamos decir una posesión, pero ahí sí que estaba sugestionada, ¿no? Sí que estaba sugestionada, sí tenía lo que era esa capacidad para poder ver, para poder asustarse y para poder producir un tipo de emanación energética capaz de producir un fenómeno poltergeist, ¿no? Pero, como te decía antes, el fenómeno poltergeist hubiera sido un momento, un movimiento, algo así. Pero realmente algo que incida constante y recurrentemente en el lugar, algo que a tu petición se produce un efecto, etcétera, ahí ya intervendrían otro tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado también decirte que hay momentos en los que no te lo esperas y salta la liebre, como se suele decir, como dice el dicho, ¿no? Y es porque no sabemos muy bien cuándo actúan, pero es como si hubiéramos estado dejando caer gotitas y gotitas, gotitas sobre un vaso de agua y cuando, bueno, menos te lo esperas, el vaso se desborda, ¿no? Si esto lo aplicamos a esa producción de fenómenos extraños que suelen producirse en este tipo de lugares, también se producen. Con lo cual podríamos decir que hay momentos clave en los individuos, en los sujetos pacientes que están siendo objeto de la propia experimentación, que se llaman paragnostas, y bueno, que cuando detonas miedo, cuando detonas sugestividad, se produce el fenómeno. Y hay momentos en los que no te das cuenta y se produce sin tú pedirlo, sin tú quererlo. Es ahí cuando también podríamos dar una pincelada de que podríamos estar frente a un lugar que tiene como esa vida propia, ¿no? Como si pudiera estar encantado. Vamos a ver si también vamos bien de tiempo porque también queremos añadir después uno de los casos que quizás pueda corresponder a uno de los más terroríficos, porque también hubo un poco de posesión que queremos analizar lo que ocurre ahí. Charo, tú viviste varios casos, entre ellos estuviste en uno en concreto, donde una muñeca aparecía y desaparecía y se volvía a manifestar en otro lado, ¿verdad? Sí, 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 Cuéntanos. sí. Ese lugar era vamos, un lugar terrorífico y muy interesante en un pueblo de Málaga, que la verdad que es un pueblo muy interesante, Pedro, porque ahí está completamente encantado el pueblo entero. Todas las casas en que he estado han ocurrido cosas sin buscarla, porque he ido de vacaciones, no iba a hacer nada. Sí, sí, ese lugar era terrorífico. Había una muñeca antigua que aparecía en una habitación, aparecía en otra. Una habitación que se iluminaba todas las noches de amarillo, Claro. amarillo fluorescente, y nadie decía nada porque todos estábamos tan asustados que nadie comentaba nada. Una cruz. ¿Tú me dices, Mauri? Pedro, ¿tú crees que influye el estado de ánimo de una persona o la situación? Por ejemplo, si una persona está en conflicto o está en una situación tensa en pareja o con estados depresivos o algún tipo de trastorno en ese espacio de tiempo de su vida, ¿puede eso influir en los fenómenos, que haya más fenómenos o menos en su entorno, en la casa?
Por supuesto, no podemos olvidar que la parapsicología se fundamenta precisamente en eso, en estados alterados de la mente asociados a fenómenos que se producen, ¿no? Entonces, si una persona está atravesando una situación crítica en su vida, si tiene una enfermedad, si tiene incluso preocupaciones personales que puedan ser fuertes, evidentemente se va a manifestar eso, ¿no? No es que vaya a salir ahí y no es que se vaya a producir algo extraño, no, no, es que va a ser un detonante, es un factor de amplificación, ¿no? Evidentemente, en un lugar donde se producen fenómenos paranormales, una persona en ese sentido es capaz y puede ser capaz de alterar lo que son las condiciones del entorno, las condiciones globales que forman parte de ese entorno, ¿no? Pero también es posible que se produzcan fenómenos sin que la persona tenga que ver, ¿no? Y eso, pues tenemos que llegar a comprenderlo pues, de esa manera, ¿no? O sea, es probable que una persona en un estado alterado de la mente, en una situación, bueno, pues de una enfermedad o algo así, pueda llegar a producir. Y también debemos de comprender que existen momentos en los que si una persona, bueno, pues no es la causante de la fenomenología, es decir, por ese tipo de estados alterados de la mente, por ese tipo de emanación psicorrágica, pues evidentemente también puede ocurrir que se produzcan naturalmente y ese precisamente es la diferencia, ¿no? Cuando el fenómeno se produce sin tú quererlo o bien a voluntad tuya, que no obedece de alguna manera a ninguno de los sujetos que están allí, ¿no? Es decir, un poltergeist que pueda llegar a producir una persona en un estado alterado, pues puede llegar a ser impactante, puede llegar a ser momentáneo, pero si tú te estás comunicando con el lugar, con el ambiente, bueno, pues la verdad es que ahí es donde actúa lo que es la parte que nosotros pensamos que puede llegar a ser de origen trascendental, que es ese 2% que tenemos, ¿no? Entonces, si esto bueno, pues lo introducimos dentro del el sistema global de lo que podría llegar a ser una casa encantada, pues es obvio que es patente la diferencia, ¿no? Pese a que las personas puedan llegar a producirlos, no siempre son las personas las que lo producen. Claro, tú tuviste un caso, muchos de ellos, donde en una casa una muñeca cambiaba de lugar, eran no solo tú, sino varios los testigos que presencian esto, y no daba explicación. Cuéntanos algo así un poco. ¿Me contaban tú? No. Vale. Bueno, sí, lo de la muñeca no lo contamos antes, Alberto. Sí, sí. Bueno, vamos a contar otra vez. Bueno, sí, era una casa en un pueblo de Málaga. Es verdad que tuve el fenómeno ese, bueno, la muñeca que cambiaba bueno, incluso de planta, porque había dos plantas y aparecía abajo, aparecía arriba. Uno le echaba la culpa al otro. ¿Ha sido tú? Pues no ha sido tú, nadie era. Bueno, había una máquina de coser antigua que empezaba de noche a funcionar al lado de un baño que no tenía pestillo y te quedabas encerrado adentro. El perro que no quería entrar a la habitación, por la escalera de noche se escuchaba la escalera bajando y subir personas. Bueno, ahí me pasó de todo. Incluso hicimos una especie de, bueno, el juego de la tijera, este famoso juego de la tijera, a comprobar qué era y nos quedamos dormidas. Mi amiga y yo que le hicimos, haciendo esa ouija, nos quedamos dormidas. Cuando nos despertamos no sabíamos estábamos desorientadas. En fin, esa casa presentaba muchísima fenomenología, muchísima. La habitación que por la noche se ponía amarilla, en fin. Una cruz que salía en el techo, sin ventana. Y bueno, después nos dijeron, en ese pueblo creen mucho en Valdeojo, magia negra y todas estas cosas. Nos dijeron que habían hecho allí rituales para que un muerto no descansara en paz, ¿no? Y que bueno, el muerto se veía en la ventana. En fin, la casa la verdad es que era terrorífica. Y eso que comen... Pero Sí. fíjate, Charo, que ahí estás evidentemente teniendo un punto de vista sugestivo ya ante el tema, ¿no? Es decir, es muy probable que el lugar se hubiera aprovechado de ti para poder producir esa fenomenología. Sí, pero antes de que yo no sabía nada, yo me enteré el día que nos íbamos porque nadie nos contó nada. Cuando nos fuimos fue cuando nos dijeron, en esa casa han hecho cosas y tal, ritual. No Entiendo, fue entiendo. anterior porque además éramos 6 personas y escépticas 5.
Y yo soy la única que creo en ese tipo de cosas, de las personas que íbamos. Y en esa casa ya te digo que había una fenomenología que además no íbamos buscando, pero vamos, en absoluto. Bueno, de hecho, cuando nos fuimos, la alquilaron unas personas y uno de ellos se cayó por la escalera y se mató. O sea, por esa famosa escalera. En fin, ya te digo que ese lugar reúne una serie de condiciones, Pues además hay una eso, atmósfera. esa es la diferencia. Es decir, cuando una persona está en un estado alterado de la mente, puede llegar a producir fenomenología paranormal. Ujú. Pero si realmente no interviene eso No. en estados de relajación, como yo comentaba, esta aventura del misterio donde estuvimos con Dana practicando un experimento de transcomunicación psíquica de Ouija, ¿no? Ujú. Y de repente estábamos tranquilos allí, absolutamente distendidos, pues incluso hasta sonriendo un poco con lo que estaba ocurriendo, y de repente se produce un fenómeno paranormal brutal, eh, que ocurre a un par de palmos de mí, pues evidentemente esto no tiene nada que ver con lo que es la producción Ujú. psíquica, ni de Claro, Dana ni mía, porque éramos los únicos. Y claro. creo que pues esa es precisamente la diferencia. Claro, y no había sugestión ninguna, de hecho íbamos a divertirnos, o sea, nosotros no íbamos en Claro. ningún momento pensando en nada y las cosas sucedían una tras otra, muchas, ya te digo que se reunían demasiados fenómenos, yo no daba crédito porque eran demasiadas cosas, una tras otra, era, la verdad es que es un lugar muy, muy Bueno, interesante. una de las cosas que no estaba programado para este programa, pero a mí me impactó un montón, que ustedes dos lo han nombrado, que es la relación del lugar y la relación de ciertos fenómenos. Es decir, tú fuiste a un lugar, un Mm. hospital que estaba en ruinas ya, estaba abandonado, y proyectas cómo estaba todo encendido, el suelo, y una monja desde lejos te decía esto, es decir, lo que te Sí, impacta a ti es que esa monja llevaba un crucifijo sí. y llevaba un traje peculiar de época que luego Mm. lo miramos en internet y correspondía a lo de los años 20. Mm. Pero bueno, Eso no lo vi yo, lo lo vieron vieron dos más. 3 personas, vamos, que nos quedamos que Ya. no dábamos crédito con aquello, vamos. Parece ser como que ese lugar proyecta con anterioridad. De hecho, eso lo hablamos con el doctor Mauri, que también dio su punto de vista bastante interesante. Mm. Bueno, en Ujú. realidad eso no se puede comprobar, porque es lo mismo que te digo, yo no iba pensando en nada, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué les Ujú. parece si vamos a entrar con un comentario, un testimonio que nos llega de Carmen de Sevilla? Esto le sucede a ella en un domicilio cuando era pequeña. Doctor, cuando puedas la grabación 1 Sí. y escuchamos a ver lo que nos dice. Muy bien, pues vamos a poner la grabación número 1. Vamos a esperar que la tecnología sea benévola. Efectiva. Sí, lo vamos poniendo porque también Que nos a ella, acompañen. a posterior, también nos va a contar y nos va a relatar otra cosa que le ocurre también, que es interesante, por así decirlo, de debatirlo, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente. Vamos a ver si el fichero se nos abre. Todo esto, Pedro, puede ser producto de quizás de la casualidad o tiene algo que ver quizás ya el lugar o que le hace proyectar a la persona una imagen o un panorama antiguo. Bueno, yo creo que podría ser perfectamente una mezcla de las dos cosas. Puede ocurrir fenómenos casualmente, ¿no? Pero yo creo en la percepción extrasensorial y creo que hay algunas personas que pueden llegar a tener una cierta percepción. Sí, Y esto, Vale, esta es vamos a la entrar con el grabación. testimonio, Carmen. ujú. Vamos a repetirla de nuevo. Dios mío, Sí, por favor, pero esto no es. grabación una de Carmen, Mauri. Sí. Hoy esta casa está actuando, ¿eh? Vamos con la Está grabación actuando, número. está actuando. Sí, sí, ahí para, Sí, ya te para, digo. para poner ese timbre de voz, la verdad que Está actuando, vamos, ya te digo, vamos con la señora Carmen. en el lugar. Vamos a ver. Es que no carga. ¿Qué está pasando? Bueno, Bueno, es el porque primer programa, pues. que Bueno, ya uno de tenemos los aquí. casos.
En lo Ya, que, Mauri, tú nos avisas cuando lo tengas. sí, sí, ya está. Vale. Hola a todos, soy Carmen de Sevilla. Os quería comentar y quería compartir con vosotros un hecho inexplicable que sucedió en el piso familiar en el que vivía con mis padres y hermanos. Era un piso grande distribuido en L. En un extremo del pasillo estaba el baño. Era una estancia amplia y sencilla. Eran las 3 de la mañana, más o menos, de un día laborable. Todos estábamos dormidos y de pronto un enorme estruendo nos despertó. Salimos todos corriendo hacia el centro del ruido, que era el baño. Al llegar nos quedamos petrificados, quietos, mirando sin entender lo que veíamos. En el centro de la estancia estaba estrellado y roto en 1000 pedazos el espejo que colgaba encima del lavabo. Tal cual, lo habían descolgado y los cáncamos que lo sujetaban a la pared estaban intactos y lo habían desplazado y estrellado en mitad de la habitación. Nos miramos todos impresionados, incrédulos y sin entender cómo podía haber pasado. Mi padre, un hombre serio, poco crédulo y dado a historias, nos serenó, nos calmó y nos mandó de nuevo a la cama, mientras mi madre limpiaba y recogía cristales. Hoy, de vez en cuando recordamos este suceso, convenimos que fue algo extraordinario y paranormal, que no olvidamos. Saludos. Mauri, ¿esto puede ser producto de una casualidad? Yo no, bueno, si damos por cierto lo que comenta Carmen, bien, casualidad que los cárcamos estén perfectamente, que haya un mínimo desplazamiento, no creo que sea algo casual. Creo que hay energías que nuestra mente, nuestra mente nos protege de muchísimas realidades que no vemos y que sin embargo están ahí. Pero esas energías a las que se refiere Pedro son energías que funcionan independientemente de nosotros y otra cosa que él ha dicho que es muy interesante, que son energías brutales para influir en el medio material, tienen que darse una cantidad de energía bastante alta para desplazar una simple bolita de plástico sin materia, tiene que darse una proyección energética bastante fuerte. Y ahora imaginaos entrar en una casa donde existe ese 2% de casos, pues imaginaos una casa que está toda impregnada de esa energía que es capaz de succionarte energía a ti, independientemente de la religión que proceses, de que creas en la realidad paranormal. La casa parece que estudia a aquellas personas de las cuales puede sacar partido para algo. ¿Qué tipo de inteligencia es? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué sistema está? Porque existen niveles de vida que nada tienen que ver con la vida material. Fijaos la cantidad de energía que tiene que producirse para que nuestro cerebro dé una llamada de alerta. Son sitios donde tú entras y sin saber por qué no te encuentras bien. No sabes explicar por qué, ni has visto. Es una sensación, pero que no únicamente compartes tú, que compartes con otras personas que entran igual. Y eso no es una casualidad. Yo pienso que no. Pedro. Un pequeño apunte Sí. a lo que el doctor nos estaba comentando, ¿no? Hay una parte subjetiva y una parte objetiva que hay que tener en cuenta. Es decir, nosotros tenemos apreciaciones subjetivas y estas apreciaciones son naturales del ser humano, pues cuando observan cualquier cosa, cuando experimentan una sensación, cuando tienen una vivencia, ¿no? Y cuando tú estás ahí, bueno, pues puedes contaminarte por ese carácter subjetivo que puede llegar a tener una apariencia de que haya ocurrido algo raro, ¿no? Pero luego está la realidad.
perdón, luego está la parte objetiva del asunto, ¿no? Y es lo que se apuntaba, lo que Javier estaba apuntando, ¿no? Em, donde realmente no pueden influir determinadas cosas como unos cáncamos que se descuelgan o como algo que estaba ahí y que casualmente, fíjate, que has nombrado al nombre a tu padre que estaba difunto, por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿no? Y de repente se ha caído un cuadro. Yo, Mm, estos son casos que he estudiado de verdad, ¿no? mm, Casos originales que he estado estudiando en casas en las que ocurren cosas y, bueno, pues cuando se nombra a cierta persona, bueno, pues empieza a desplazar un portarretratos. Y, bueno, pues yo recuerdo incluso en este caso, que era un caso real, bueno, pues haber espolvoreado junto con varios de los compañeros de investigación, pues el contorno de ese portarretratos de plata enorme, pesado, y que se desplazaba cada vez que ocurría o que alguien nombraba a una persona en concreto, ¿no? Entonces, tenemos una parte objetiva y una parte subjetiva que hay que saber cuándo se produce, ¿no? La parte subjetiva para nosotros, los investigadores, siempre forma parte de los sujetos que están allí e incluso de nosotros mismos, ¿no? Cuando ese subjetivismo se transforma en objetivismo, es cuando realmente ya decimos, vamos a ver, aquí cada vez que se nombra a este fulano, ocurre esto, ocurre un mm, fenómeno paranormal asociado, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya tenemos que determinar que se está produciendo una emanación energética importante. Y otra cosa que el doctor había apuntado es que la energía es brutal, y es verdad, la energía es muy fuerte. Tenemos que pensar una cosa, nosotros nos movemos en un entorno tridimensional, son 3 dimensiones probables, que son con las que podemos representar prácticamente todos los objetos, ¿no? Pero esto no quita para que existan multiversos, para que existan otro tipo de dimensiones asociadas a lo que hoy en día la física cuántica, más que la física de supercuerdas, la física de la membrana cuántica de Edward Witten, por ejemplo, puede llegar a estar desarrollando en un momento dado para ser capaces de pensar que podemos tener un entorno multidimensional a nuestro lado, ¿no? Para que parte de la energía de ese otro lado, de esas otras dimensiones, se traslade hasta la nuestra, realmente no sabemos lo que tiene que ocurrir, pero tenemos una ley que sí que nos rige, que es que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. mm, Y es por ello por lo que tenemos que pensar que la mayor parte de casas encantadas, volviendo y retomando un poco el tema, donde ocurren fenómenos extraños, ¿no? Muchas veces se centran en un individuo y es de donde beben esa energía. Es mm, como si cogiesen parte de esa energía, la manipulasen. Por ello experimentamos con determinado tipo de personas que están realizando una comunicación Ouija, que están realizando incluso grabaciones psicofónicas, o que simplemente están canalizando a través de diversos sistemas, que se experimenta una caída prácticamente de todos los estímulos del cuerpo, de la tensión, de las pulsaciones del corazón, incluso de la propia energía motriz que tiene una persona, se ve decaído, es como si le faltase energía para todo, ¿no? Y es mm. que no se da cuenta, pero lo que quiera que sea que está produciendo el fenómeno o la fenomenología, está absorbiendo esa energía. Bueno, ya que has nombrado el juego maldito de la Ouija y vinculado quizás con las casas encantadas, nos quedamos cortos de tiempo y vamos a recalcar un caso que a nosotros nos ha impactado y ocurre en el Aljarafe. Este es el portugués del año 2002, quizás lo conocen o lo conocen todos los demás, incluso el doctor. En 2002, un policía hacía una llamada a su central diciendo que se quedaba atónito lo que allí sucedía, platos que salían disparados, objetos que se movían solos, como si de una película se tratase, incluso parecía como si fuese una especie de gas o de algo que emanaba del suelo, ¿no? Esto se vincula quizás a lo que en el 2001 pasa en el lugar, una niña realiza la Ouija con las amigas y 48 horas después de realizar el maldito juego, por así decirlo, llámalo de alguna manera, la niña fallece. Fallece en extrañas circunstancias y, según su informe médico, parada cardiorrespiratoria. 2 días después empiezan a manifestarse en su habitación cómo las muñecas se movían solas. Y lo peor de todo esto fue cuando su propio padre observa en el final de uno de los pasillos la imagen espectral
de su hija, abandonando y teniendo que abandonar, por así decirlo, este domicilio. Esto tiene que ver, Pedro, qué tan fuerte pueden ser este tipo de fenomenologías o qué peligroso puede tener. Bueno, yo creo que aquí hay una mezcla clara de varias cosas, ¿no? Evidentemente, el caso debería de estudiarlo pues en profundidad para poder opinar un poco al respecto, pero lo que yo intuyo es que para que todo esto se produzca tienen que haber, formar parte de ese contexto determinadas cosas. Primero, una acción psíquica por parte de alguna de las personas y segundo, una acción posiblemente trascendental. Vamos a poner un ejemplo. La Ouija, todos sabemos lo que es un tablero con letras y demás. ¿Quién mueve la Ouija? La Ouija la movemos los experimentadores, no la mueve ningún espíritu, ningún muerto, la movemos nosotros a través de impulsos neuromusculares involuntarios, eso sí, involuntarios, de lo que se conoce como el efecto ideomotor, que es muy probable que, bueno, pues podamos llegar a sintonizar un poco entre todos grupalmente lo que es el movimiento de un máster, ¿no? Pero la pregunta no es esa, porque todo el mundo dice, no, es que la Ouija se mueve sola. Sí, podría llegar a moverse sola a través de un impulso psicocinético, ¿no? Pero realmente somos nosotros los que actuamos ahí. Pero hay una parte que es la que actúa de vínculo. Si nosotros somos el canal, ¿quién canaliza con nosotros? Y la palabra es quién, esa energía trascendental que por unas cosas u otras haya podido quedarse ahí aferrada al lugar por determinado tipo de situaciones y que esté incidiendo sobre la materia. Para mí es importantísimo tenerlo en cuenta porque yo creo que la amalgama de todas estas cosas es lo que forma parte de un caso especial como este, ¿no? Claro, ¿tú crees o vinculas que esto puede ser algo peligroso, que se realice una ouija para que ocasione incluso una desgracia? Creo que sí, pero sobre todo por el poder de la sugestión, ¿no? De la mente. Efectivamente. Es evidente que no sabemos con qué contactamos. Yo misma he practicado Ouija en mi época y del grupo, que éramos un grupo que experimentábamos con eso, pues había varias personas muy susceptibles y una de ellas incluso intentó suicidarse, ¿no? Por eso yo siempre advierto del peligro de usar la Ouija sin una persona experta al lado o sin una seriedad o si no estamos preparados mentalmente o también dependiendo de la edad bueno, del estado mental. Yo, la verdad, en principio opino que no se debe hacer. Como base no se La debe hacer. aguja debe de formar parte de los experimentadores. Claro. A ver, y lo digo yo, que tengo a la venta en Amazon un tablero que he diseñado yo, Claro, ¿no? Pero porque a mí me gusta la Ouija, porque soy un claro. friki del misterio, me gusta mucho y hay mucha gente que, oye, pues tanto a nivel decorativo como de experimentación, ¿no? Sí. Pero lo que Charo acaba de decir es muy importante. La Ouija hay que orientarla hacia la experimentación pura y dura. La persona que realiza esto, el único peligro que existe en la Ouija no es que se te vaya a presentar un demonio, que se te vaya a abrir una puerta, que se te vaya... No, eres tú mismo. Porque si tú te cargas de miedo, si te cargas de un valor sugestivo importante, la mente humana puede hacer contigo lo que quiera y si no, el doctor seguro que estará de acuerdo conmigo, vamos. Exactamente. Sí, sí, Mira, sí, 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 sí. Estoy de acuerdo una contigo. pregunta. Quizás a lo mejor si están todos de acuerdo, algún día hablaremos también de la Ouija porque es un tema importante quizás, ¿no? Pero, doctor Mauri, desde las ciencias de la psicología, ¿es capaz la mente de generar estos fenómenos bajo un sentimiento quizás de pérdida, en este caso de una hija? ¿Es la mente, mediante el terror, capaz de originar o proyectar un espectro? ¿O hay algo más allá que se esconde que no conocemos? Bueno, el medium, uno de los más famosos de la historia, Daniel Douglas Home, producía ectoplasma desde su mismo cuerpo. Entonces, claro que la mente puede generar estas producciones psíquicas. Lo que sí es cierto es que el tema de la Ouija, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pedro, tiene que ser reservado para personas que están experimentadas ya en el tema y son investigadores de esto. ¿Por qué? Porque lo que hace la Ouija o lo que puede llegar a hacer es a reafirmar o a enganchar con tus miedos. Y no es que sea algo inteligente, como muy bien dice Pedro,
no es que se te aparezca un espíritu maligno, ni benigno, ni nada, sino que tú, por ejemplo, tienes tus miedos, tienes tus fobias, tienes tus fantasmas, tienes tus conflictos internos que no los tienes resueltos y que cualquier palabra, cualquier frase, cualquier gesto, ya lo vas a interpretar mal y, como tal. te va a reforzar esos miedos y te los va a actualizar. Ahora, para hacernos una idea un poco visual, para visualizar lo que es la Ouija, que es algo muy serio, insisto, que tiene que estar en manos de quien sabe usarla y los que la usan con esa persona también, es como si tú entras en un bloque de pisos donde que no conoces, subes una escalera, llegas a un primero, llamas a una puerta y no sabes quién te va a abrir. Eso es, a mi modo de ver, lo que es la Ouija. Por eso es tan importante que no la usemos y personas profanas y mucho menos con fines frívolos. Es lo peor que puede pasar. Por supuesto. Bueno, hay que dejar claro también que esto también es una serie, también puede ser un debate, que cualquier cosa pues pueden entrar cuando quieran, vamos, ¿no? Que nosotros vamos sacando temas así, pero uno... Es que es importante, Alberto, fíjate, es importante tener en cuenta esto. Si tienes que vincular una casa encantada a algo, es indudable que hay fenómenos asociados en los que sí que puede llegar a producirse un encantamiento por parte de una persona incluso. Tenemos un egregor creado que en parapsicología es bastante famoso, que se produjo en Canadá en un experimento donde un grupo de investigadores crearon una entidad y le dotaron de personalidad. No existía, la crearon y al final la entidad tomó cuerpo, se manifestó, se creó y se produjo una serie de fenómenos asociados. Es decir, la mente es capaz de hacer esto. Si tú te vas a una casa donde no ocurre nada y haces una ouija y tú crees que realmente es malo porque has abierto una puerta, que no la has hecho bien, porque no la has cerrado, porque no le has dado la vuelta al vasito o cualquier cosa, bueno, pues realmente tú estás potenciando psíquicamente ese lugar. Y si hay más personas, pues pueden llegar a crear lo que es una burbuja de existencia posiblemente creada por parte de los experimentadores allí, ¿no? Sí, una marca detonante quizás de todo esto. Exacto. Claro, tú Te- nombraste... tenemos tú que irnos nombraste- ya. Tenemos que irnos. Vale, ¿cuánto tenemos entonces? Pues -1. nos hemos pasado casi, -1. casi minuto y medio. Tenemos que ir Bien, finalizando. pues nada, vamos a finalizar, ¿vale? Cuando tú me Bueno. digas, finalizamos y ya está. Sí, adelante, cuando quieras. Puedes Bueno, decir. vale, rápidamente, mensaje tranquilizador para aquellas personas que estén sufriendo este tipo de fenómenos o que estén, por así decirlo, no todo el mundo se abre quizás, ¿no? Mensaje de esperanzador. Pedro, ¿qué recomiendas tú a las personas que estén viviendo este tipo de cosas? Bueno, pues una persona que está viviendo en una casa encantada, la verdad es que debe de buscar ayuda en investigadores de lo paranormal. Y los investigadores ya sabrán por dónde orientarle, ¿no? Pero lo principal que yo le diría a una persona así, como se lo he dicho muchísimas veces a muchas personas, es que tenga mucha paciencia, que tenga cordura mental, que sea estable en sus emociones, que no presente miedo y que en cierto modo plante cara a la fenomenología que se está produciendo en su casa, ¿no? Claro, Es así es. importante la que no mejor le forma. tengan miedo. Importantísimo eso, que no se le tenga miedo, Por que es supuesto. dificilísimo quizás, ¿no? Claro. Charo, ¿qué recomiendas tú? Pues lo mismo que, porque el miedo alimenta al monstruo, ¿no? Yo veo que para que el monstruo pierda poder hay que perder el miedo y entonces el monstruo va empequeñeciendo. Es la mente, es que es muy difícil saber exactamente dónde vienen toda esa fenomenología. Yo conozco gente a las que he intentado ayudar que tenían remordimiento puro y duro por una persona que había fallecido, no se sentían bien y crearon un demonio de esa persona y ese demonio lo alimentaban y cada vez había más fenómenos y así todo iba creciendo, ¿no? O sea Muy que bien, muy buen mensaje. una tranquilidad mental. Por último, Mauri, ¿qué nos recomiendas? Que no se juegue con la salud mental y que cuando haya necesidad que se acuda donde se tiene que acudir a expertos profesionales en esta materia que los hay, como por ejemplo Claro. Pedro.
Gracias, Muchas gracias a gracias. todos, gracias a Gracias. todos. Cómo nos los han contado, como siempre, gracias Pedro, cómo no toda una eminencia que te condecora quizás a quién eres y a cómo nos los cuentas. Gracias Javier, gracias Charo Muchas gracias. y a todos los oyentes, si todo sale bien, dentro de una semana volvemos. Muy bien. Gracias. Chao.